Saludos amigos de TV Network, hacemos este avance para presentarles una entrevista exclusiva de Marinelis Tremamuno con el exdiputado Biagio Pilieri, a quien se le ha concedido libertad plena. Y nos encontramos en exclusiva con la primera entrevista que Biagio Pilieri otorga a un medio de comunicación y le agradecemos por esta posibilidad. Biagio, colega periodista, dirigente nacional de Convergencia, y bueno, estamos haciendo este contacto contigo desde Italia porque, bueno, eres italiano, eres descendiente italiano y lamentablemente sufriste una prisión prolongada desde el 28 de agosto del 2024 hasta el 8 de enero del 2026. Fueron 498 días preso en el helicoide y hacemos este contacto contigo porque Italia tuvo un rol fundamental en tu liberación, así como Estados Unidos. Y bueno, queríamos escuchar de ti cómo viviste esos 498 días sin tu familia, completamente aislado en este lugar tan terrible como lo es el helicoide. Bueno, primero, Marinelis, decirte que le doy gracias a Dios, a la Virgencita, a todos los santos a quienes le pedimos durante esos 498 días que pudiésemos salir de ese sitio tan oscuro, tan difícil como son las mazmorras del régimen, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, agradecerte a ti que fuiste tan solidaria, que fuiste tan valiente, que fuiste tan consecuente. Mi familia, después de más de 14 meses de incomunicación, porque no fueron solamente los 498 días de prisión o de secuestro político, sino que más de 14 meses de esos 498 días fue en total y absoluto aislamiento. No sabíamos en lo absoluto nada, ni de mi familia, ni de mis amigos, ni de mis compañeros. No sabíamos prácticamente nada de lo que estaba sucediendo. No sabíamos porque nadie nos podía escribir, nadie nos podía mandar una nota, a nadie podíamos ver. Entonces fue muy duro y que personas como tú fueran en ese momento de las pocas voces que en su primer momento se sumaron a esto, yo lo agradezco eternamente. También tengo que agradecerle al gobierno de Italia, que fue tan solidario, al gobierno de los Estados Unidos de América, al Vaticano, que también fue determinante en todo esto, y a cada persona, y algunos hasta sin conocerme, elevaban una oración todos los días por mi caso y por el caso de los presos políticos. Sin duda alguna, esta forma de aislamiento, Marinelli, a todos quienes nos están escuchando, a los paisanos de Italia que nos están escuchando y que les agradezco tanto, que ellos también en sus oraciones nos estuvieron allí presentes, decirte que estar tanto tiempo aislado es una forma de tortura también. Es una forma de tortura moderna, es una forma de tortura que quizás en el cuerpo no se note al principio las secuelas, pero que en lo espiritual y en lo emocional, en lo psicológico hace muchísimo daño. Y bueno, y una de las pocas cosas, o de las muchas cosas, pero de las primeras que nos sostuvo allí, fue primero creer en Dios, estar siempre pidiéndole que nos diera la fortaleza, no solamente a nosotros para resistir, sino a nuestra familia, para que pudiera mantenerse firme, porque no sabían absolutamente nada de nosotros. Y eso, al igual que es una tortura, nosotros estar aislados y incomunicados, también lo fue para nuestra familia y nuestra gente querida, no saber exactamente qué nos estaba pasando a nosotros. Yo quisiera regresar contigo a ese día que te detuvieron el 28 de agosto del 2024, justo un mes después de las elecciones presidenciales, en donde recuerdo que 2 días antes intercambiamos algunos mensajes por WhatsApp Sí. y ya estabas, me decías que estabas siendo perseguido, que estabas en resguardo, que estaba el riesgo, ¿no?, de tu Sí, detención. Tu sí, bueno, detención fue bastante violenta porque fuiste perseguido, además se encontraba contigo tu hijo, todo esto lo supimos, ¿no? Por las publicaciones que se hicieron en las redes y a diferencia de otros presos políticos que no se supo por muchos días en dónde se encontraban, en tu caso se pudo conocer que habían sido llevados al helicoide por la ubicación del GPS del teléfono de tu hijo. Cuéntanos sí. esos momentos tan delicados de tu detención.
detención. Bueno, te doy un poco el contexto, ¿no? Desde que yo fui el vocero prácticamente de la última rueda de prensa que se dio en el comando de campaña de Edmundo González Urrutia y de María Corina Machado, donde afirmamos que íbamos a tener las actas, porque íbamos a tener todos los testigos en cada centro de votación, comenzó una persecución brutal y un acoso y una amenaza brutal por todo el aparato del Estado. Durante esos días llegó la elección, después empezó el primer mes, después de que ganamos la elección con Edmundo González y María Corina, donde tuvimos que estar en semiclandestinidad, y llegó el 28 de agosto cuando se cumplía el primer mes de haber ganado la elección presidencial. Y fuimos a ese acto porque no podíamos dejar sola a María Corina Machado. Y fui de los que acudimos a ese acto. Ya nos habían perseguido temprano en la mañana cuando llegábamos al acto, nos pudimos evadir de esa primera persecución y luego volvimos a llegar otra vez al acto, pero en esta segunda ya no pudimos evadirnos más. Después, en un poco meses luego de que estuve detenido, uno de los comisarios que estaba allí en resguardándonos o cuidándonos o cuidando el secuestro del cual éramos víctimas, me contó de cómo fuimos no solamente apresados, porque esa mañana me cuentan ellos que el operativo estaba montado para fundamentalmente varias de las personas que estábamos allí, entre ellas Juan Pablo Guanipa y Delsa Solórzano. Pero al yo evadirme temprano en la mañana, ellos entonces tuvieron la decisión de concentrar todo su esfuerzo y toda su maquinaria represiva a perseguirme a mí porque ya me les había evadido en la primera oportunidad. Bueno, y terminó como terminó. Después de una persecución que duró cerca de 40 minutos, que la pudimos grabar, parte de ella, y que salió en vivo, bueno, fuimos apresados. La persecución al final terminó como con 4 camionetas, con 12 motorizados, cercándonos por todas partes y nosotros transmitiendo hasta que la camioneta donde yo iba falló. Y cuando falló, ahí ya no había más nada que hacer y efectivamente siempre se supo donde yo estuve porque uno de los teléfonos que allí se quedó secuestrado y aún está secuestrado porque no supimos más nunca de ese teléfono, era el teléfono de mi hijo menor, de Jesús, y el cual tenía la ubicación colocada. Por lo tanto, desde el primer instante se supo cuál fue el cuerpo represivo que me secuestró y en qué lugar estaba yo ya secuestrado. Viallo, temiste por tu vida, la vida de tu hijo, esos momentos de la detención. Siempre Marinelli se teme. Además, el temor es un sentimiento humano. Lo valioso de esto es superarlo y es que no te paralice. Y si te digo que no tenía miedo, te miento. Pero por quien tenía mucho más miedo era por mi hijo. Uno por los hijos hace lo que sea y tú no sabes cuán doloroso fue el tener a mi hijo allí secuestrado durante un buen número de horas hasta que al final me dijeron que lo iban a soltar. Y digo me dijeron porque yo nunca supe, sino muchos meses después, si realmente lo habían o no liberado. Pero obviamente uno tiene esos temores, al igual que tú tienes esos temores cuando estás en la cárcel, especialmente cuando te sientes mal de salud. Tú no sabes, en algún momento sentí en una de las crisis que me dio cuando tuve casi paralizado la mitad del cuerpo por un fuerte dolor durante muchas horas y que ya llegó un momento en que desde el muy incipiente servicio médico que hay ahí fui atendido, llega un momento que tú empiezas a temer si te vas a morir ahí. Y no solamente el temor de morirse ahí, sino de morirte solo, sin tus seres queridos al lado y sin que ellos mismos supieran qué es lo que te estaba pasando. Entonces, son momentos duros, aunque te repito, los momentos más difíciles fueron los momentos del aislamiento y los momentos de la incomunicación. Hoy la incomunicación y el aislamiento es una forma de tortura moderna y que no se le debe hacer a ningún ser humano y menos aún si ese ser humano es inocente y está secuestrado simplemente por razones políticas, como es el caso no solamente mío, sino el caso de muchísima gente, porque todavía Marinelis y el mundo y a todos nuestros connacionales italianos, decirles que hay todavía más de 500 presos políticos que aún
o no están escarcelados o que todavía no tienen libertad plena. La libertad plena recién me la acaban de dar a mí el pasado 19 de marzo. Después de 71 días que salí escarcelado, tuvieron que pasar 71 días para que la libertad o el escarcelamiento se transformara en libertad plena y me permitiera a mí entonces estar hoy dándote esta entrevista, la primera entrevista que estoy dando, porque entre las medidas restrictivas judiciales que tenía era que no podía utilizar ni mis redes sociales, no podía darle ninguna declaración a ningún medio de comunicación, ni público, ni privado, ni nacional, ni internacional, y que estaba sometido a las órdenes del tribunal que me llamaba cada 15 días para mi presentación. Sí, de hecho, recordamos también el video que se hizo, que compartieron tus familiares en las redes sociales cuando fuiste liberado del helicoide, escarcelado más que liberado. Vimos que visiblemente estabas deteriorado, bastante delgado, Sí. tenías dificultad para caminar. ¿Esto cómo te afectó a nivel físico y psicológico? Bueno, el psicológico ya un poquito lo pudimos mencionar, ¿no? El aislamiento y la incomunicación, y no dejo de repetirlo, porque sin duda alguna eso hoy es una forma de tortura moderna. Pero además en lo físico, bueno, perdí más de 12 kilos y yo tampoco soy un hombre obeso. Entonces un hombre que no es obeso, que pierda 12 kilos, no es fácil. 9 kilos de masa muscular, según los estudios que me hicieron. Entonces, y obviamente también dificultades para caminar porque tuve un problema en la pierna, en el pie izquierdo, donde en algún momento llegué a temer que hasta lo podía perder. Pero bueno, gracias a Dios pudimos salir de eso. Ya estoy bastante restablecido de salud. Los exámenes y los estudios dicen que estoy mejor de lo que me veo, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, y dispuesto a seguir Eh, luchando por lo que viene. Justamente de eso quería aprovechar porque ya estamos al final de la entrevista. Que los venezolanos estamos muy preocupados por lo que viene. Sin duda estamos mejor en este momento que hace algunos meses, pero nos preocupa el futuro, nos preocupa Sí. ese proceso de transición, esa ruta que ha marcado los Estados Unidos. Tú como dirigente de un partido que además tienes una trayectoria de 35 años, más de la mitad de tu vida dedicado Sí. a la política en Venezuela, ¿cuál es el futuro y cómo los venezolanos podemos colaborar en esta ruta? Bueno, primero quiero decirte que yo soy, a pesar de lo que se pueda creer en algún momento, yo soy optimista de lo que viene. Yo soy optimista. Yo siento que este camino es irreversible. El cambio es irreversible. Nosotros en este mes y algo que yo me incorporé ya a la política, hemos tenido reuniones con muchas embajadas, hemos tenido reuniones con universidades, hemos tenido reuniones con distintos sectores de la sociedad civil venezolana. Y quiero decirte que es unánime el sentir que esto no tiene marcha atrás. O sea, lo que comenzó no tiene marcha atrás, independientemente de los ritmos o de los tiempos que estemos viendo. Estamos hoy frente a una ruta que tiene 3 fases. La fase de la estabilización, la fase de la recuperación y la fase de la transición hacia la democracia, que no vamos a llegar a ella nunca si no hay una estabilización verdadera para que haya una recuperación. Nosotros, ¿cuál es nuestro objetivo y nuestra meta? Ayudar a que esta ruta de 3 fases termine bien y termine lo antes posible para beneficio de todos los venezolanos. ¿Cómo podemos ayudar? No siendo indiferentes. Esta ruta empezó hace un rato, Marinela. Empezó cuando en octubre del 2023 hubo la elección primaria presidencial que montó la Plataforma Unitaria Democrática y que ganó contundentemente e indiscutiblemente María Corina Machado, por cierto, acompañada por nosotros. Después fuimos a la elección de julio del año 2024, donde quedó claramente en esa fecha histórica quiénes somos mayoría y quiénes no lo son. Y ahora, bueno, estamos en esta nueva ruta de 3 fases que yo estoy convencido que si todos ayudamos, ninguno de nosotros es ajeno a ella, ni los que están afuera, ni los que estamos adentro, vamos a tener una transición a la democracia que va a terminar en elecciones libres,
democráticas y transparentes, donde el país, donde los venezolanos vamos nuevamente a expresarnos y nos vamos a dar las nuevas autoridades que van a dirigir definitivamente lo que será luego la recuperación real, la estabilización real y la transición real para la democracia. ¿Qué llamado le haces a los venezolanos en el exterior? Porque esta entrevista va a ser vista fundamentalmente por venezolanos en el exterior. Primero, que no seamos indiferentes a lo que está pasando. Eso es lo primero. Segundo, no creer que ya esto está listo, sino que esto todavía es un proceso que hace falta ayudar y que nos puedan acompañar de las maneras que ellos crean, que nos puedan acompañar dándole difusión a las cosas que decimos, que nos puedan acompañar ayudándonos, que nos puedan acompañar hablando con sus gobiernos, que nos puedan acompañar siendo parte de todo lo que va a venir ahora. Porque esta fase, esta ruta, repito, está recién empezando una primera fase que nosotros queremos que se acelere para que termine en lo que tiene que terminar, que es en una elección, para que todos podamos votar, que esos venezolanos que están afuera hagan la presión para que los consulados que están en esos países puedan inscribir a cada venezolano que no ha tenido derecho a votar y puedan participar en ello, que eleven su voz a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, para darnos apoyo a todo lo que venimos haciendo en el país y que posteriormente luego inscritos para poder a votar no sean indiferentes y puedan votar para que nos demos un nuevo gobierno y que todo venezolano que quiera regresar nuevamente a Venezuela pueda regresarlos porque Venezuela se convierta nuevamente en un país de oportunidades para todos. Y eso es lo sin que duda alguna, así es, sin duda alguna estamos en las fases para ir a la transición hacia la democracia. Eso es lo que queremos y ustedes desde afuera y los que estamos acá podemos ayudar muchísimo en ello. Y eso es lo que esperamos, poder volver en paz a nuestro país. Muchísimas Amén. gracias, Viallo, por esta Gracias posibilidad. a ti. Estamos muy, muy agradecidos contigo, de verdad que sí, y te queremos mucho. Somos nosotros los venezolanos los que estamos agradecidos contigo, con María Corina, con toda esa dirigencia que está allí en Venezuela y también exponiéndose, ¿no? En tu caso, que no ha cesado a pesar de todas las dificultades que viviste a nivel personal. Muchísimas gracias. Aquí estamos con la gente y vamos a seguir con la gente. Así despedimos este avance y les invitamos a estar atentos en la programación de TVB Network.